Cordiales saludos. Nosotros somos estudiantes de la Unidad Educativa Fideicomisional José Lancheta Fe Alegría número 3. Sean bienvenidos a un video educativo sobre los vicios pragmáticos, la declamación y la escritura en las redes sociales. Los vicios del lenguaje son transgresiones a la normalidad del idioma, es decir, son palabras o estructuras de construcción equivocada o empleo de vocabulario inadecuado, que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito o la comprensión de un discurso. Los vicios del lenguaje se dividen en tres grupos, que son los vicios pragmáticos, vicios sintácticos y vicios semánticos. Los vicios pragmáticos surgen en el momento mismo del discurso. Este tipo de vicio del lenguaje ocurre en el empleo de alguna forma lingüística temporal, fuera de la conversión. La forma gramatical puede ser correcta y el significado preciso, pero la utilización de formas antiguas o inventadas se obstaculiza la comunicación. Son de dos tipos, que son el arcaísmo y el neologismo. El arcaísmo son todas aquellas palabras que han dejado de usarse, sea porque se extingue una generación o porque se extinguen los referentes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Alar, saliente debajo de la cubierta del tejado. Cuesco, que significa puñete. Botín, que significa zapato. Aguamanil, que significa lavacara. Y bacín, que significa vacinilla. El neologismo se refiere al uso exagerado de palabras nuevas y que en algunos casos ingresan al idioma y corresponden a las nuevas tecnologías, modas, alimentos o forma de ver el mundo. Ejemplo, el neologismo, el significado: whatsappear, enviar mensaje por WhatsApp; postear, publicar información; cliquear o cliquear, sonido al presionar un botón; emoticón, imagen, pie, señal. Cacofonía se refiere a la construcción de frases cuya estructura resulta desagradable a la escucha convencional, como por ejemplo, cacofonía es explicación. El amigo le dijo que más daba, repetición de la palabra que. Es malo o horrible ese gato gris, repetición del sonido de la O. Cuando estuviese viste el estadio, repetición de la palabra viste. Como conclusión, puedo decir que el neologismo se refiere a la tendencia de crear y utilizar palabras, expresiones o términos que son considerados innecesarios, artificiales o pretenciosos. A continuación, la cacofonía se refiere a la mezcla de sonidos, voces y ruidos que se producen en un entorno, creando un ambiente sonoro complejo y a menudo desagradable. La declamación. La declamación es la interpretación de un poema, buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz y la sutileza del gesto. La declamación busca cautivar al espectador para que vibre con el sonido y significado de las palabras, acentuando con el gesto y el movimiento aquellos versos o palabras que destaquen el sentimiento y la emoción contenida en el poema. Procesos en la declamación. Dicción. Se refiere a la manera de pronunciar palabras o construcciones. En declamación necesitamos que cada verso y cada palabra contenida en el poema llegue con claridad a los oídos de quienes escuchan. Por ello, el objetivo fundamental es lograr la claridad articulada en la dicción, a través de una pronunciación correcta, acentuación con elegancia y un fraseo coherente respetando las pausas del escrito. Gestos. Consiste en el movimiento del rostro o de las manos con que se expresan diversos estados de ánimo. A veces un gesto vale más que una palabra. Si el declamador no emplea con acierto los ademanes o los utiliza fuera de conveniencia, desluce su interpretación y revela una desarmonía que los oyentes perciben enseguida. Debemos entender que se declama fundamentalmente con las palabras que transmiten ideas, no se declama con las manos y los brazos no son aspas de molinos. Quienes exageran en los ademanes corren el riesgo de desaparecer al declamador y la declamación. La voz. La voz representa el apoyo más firme al declamador, si se posee las virtudes que le favorecen; de lo contrario habrá que corregir los defectos de la misma, en la medida de lo posible.
Por ello, si quieres ser atrayente al declamar, tu voz debe ser flexible y translutar a variación y modalidades intelectuales, morales, sensibles, de nuestra personalidad propia. De este modo, la voz posee algunas cualidades propias como el tono es la altura de la voz. Entonces, según las voces se clasifican en agudos, intermedias o graves. La intermedia es la que prevalece en la buena declamación. El matiz personal de la voz se llama timbre. Vale un tiempo. Cuando se encuentra punto y coma, pensará 1, 2. Si se trata de un punto, ya sea punto y seguido, punto aparte, o algunos signos equivalentes como el cierre de admiración o de interrogación, contará 3 tiempos normalmente. 1, 2, 3. Y en el caso de puntos suspensivos, contará 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Por último, referente a los signos y a sus pausas, los 2 puntos tienen su entonación especial que podría ser de 2 o 3 tiempos, ya que el objetivo del signo es captar la atención del que escucha. Y está determinado por el tono fundamental y los armónicos o tonos secundarios. Una voz bien timbrada es agradable, a diferencia de las blancas, roncas y chillonas. La mayor o menor fuerza con la que se produce la voz se llama intensidad, por lo que hay voces fuertes y débiles. Nunca debe vociferarse, pero tampoco debe caerse en el defecto opuesto de hablar tan bajo que no se escuche. Finalmente, una buena voz debe ser perfectamente perceptible, clara. Deben escucharse todas las palabras del poema, aun las de tono bajo. Movimiento es cuando un declamador se mueve incesantemente en el escenario o por el contrario se queda quieto. Alguno de los extremos incorrectos en el movimiento se refiere a los pasos que deben apoyarse a la palabra pero nunca dominarlas. Naturalidad. La naturalidad se refiere a la concordancia de los movimientos con el conjunto físico, temporal y conceptual del declamador. Lo que aparezca como un brote natural del movimiento y la idea está mal hecho, por lo que todo intento de imitar es desaconsejable. Sensibilidad es la capacidad de variar el tono, la intensidad, el alcance, la violencia, la entonación y la pausa se llama reflexionalidad. Muy importante para darle a la declamación una fisonomía atrayente, una voz monótona, siempre igual, lo que modifica a lo largo de una disertación, fastidia la atención del público y proviene el distrayente. Pausa consiste en el breve interrupción del tiempo o un poema. Existen algunos signos principales en nuestra declamación con diferentes tipos de pausa, la coma o el punto. Buenas, yo le voy a hablar sobre las escrituras en las redes sociales. La escritura en las redes sociales, como conocemos actualmente, es algo que está muy de moda, utilizado usualmente por los jóvenes e incluso personas mayores. La escritura en las redes sociales ha transformado significativamente nuestras prácticas comunicativas en la última década. Esto se puede ver reflejado en las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, la cual no solamente facilitan la interacción social, sino que también ha creado un nuevo espacio para la expresión escrita, especialmente entre jóvenes. La característica que tiene la escritura en las redes sociales es la inmediatez y brevedad. Por ejemplo, en el pasado, en la antigüedad, se solía enviar cartas en la cual pasaban días, meses o incluso años en recibir un mensaje para tus seres queridos que estuviesen lejos de la zona en la cual vives. En cambio, la comunicación en redes sociales ha sabido ser más rápida y concisa, favoreciendo mensajes cortos que se ajusten a las limitaciones de espacio y al ritmo acelerado de la interacción, como lo he dicho el ejemplo anterior. También tenemos el uso de abreviaturas y acrónimos, que en sí para reducir el espacio y el tiempo es común la utilización de esto. Por ejemplo, el LOL, que eso lo utilizan usualmente las personas que expresando morirse de risa. Es un ejemplo claro de los jóvenes que suele utilizar es el XD.
en el cual lo hacen con un tono humorístico. Y eso, así como la simplificación de palabras, por ejemplo, la Q en vez de decir que. Y eso, emoticonos y elementos paralingüísticos. La incorporación de emoticonos y otros símbolos en los mensajes en redes sociales enriquece la comunicación al añadir matices emocionales y clarificar el tono de las conversaciones. Eso se puede ver reflejado al momento de nosotros enviar un emoji, ya sea expresando el sentimiento o la emoción que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, si una persona se encuentra feliz, va a enviar un emoji obviamente sonriente. Y si una persona no se encuentra tan feliz que digamos, enviará un emoji expresando sus sentimientos o emociones. También tenemos la flexibilidad lingüística y creatividad. Los usuarios, especialmente los jóvenes, adaptan y recrean el lenguaje en las redes sociales utilizando una diversidad de procedimientos lingüísticos que reflejan un uso creativo y dinámico del idioma. A eso se refiere a que con el pasar el tiempo dentro de la escritura en las redes sociales, podemos llegar a notar que se han creado diferentes idiomas de mensajes en el cual solamente lo entienden la mayoría de los jóvenes, porque se viene de la generación de la tecnología y esto afecta mucho en eso, comparado con los jóvenes a los mayores. Y también como conclusión, tenemos que la escritura en las redes sociales es caracterizada por su inmediatez y creatividad. La escritura en las redes sociales ha transformado la forma de comunicación, aunque plantea desafíos para el uso del lenguaje formal en otros contextos.